Y sean ustedes bienvenidos a una semana más de Imago Mundi, Educación y Cultura en las pantallas de Canal 2, que llega con sus dos señales tanto a San Antonio como a la ciudad de Melipilla. ¿Cómo está, Armando? Como ven, estamos en ambiente ya del mes de la Patria en este septiembre. Así es, pues. Buenas noches a los señores telespectadores, comenzando el mes de la Patria, el mes de nuestros héroes independentistas. Por supuesto, y en base a eso es que hoy día vamos a traer algunos de los temas que van a estar radicados en lo que es nuestra identidad y la investigación folclórica, pero también hay temas educacionales. Así es, pues tenemos como invitado al director de la Escuela Industrial de San Antonio, don Benjamín Guerra, que nos hará un análisis de lo que es actualmente la IS. Bueno, y vamos a disculpar a Francisco Vázquez. La verdad es que en esto del emprendimiento, tú sabes que innumerable cantidad de viñas se han instalado acá en nuestra zona. Así es, pues, con unos mostos, pero dicho espectacular. Muy buenos. Bueno, la verdad es que Francisco ha tenido que estar en esta jornada sumido en una investigación que está haciendo por los distintos viñedos y productores de vino. Creo que anda catando incluso, así que nos va a poder contar después cómo esta visita, esta ruta del vino, que particularmente Francisco Vázquez está haciendo. Me imagino que don Francisco se está castigando en esa labor de enólogo. Por supuesto, así que vamos a disculparlo y nosotros ya estamos listos para comenzar Imago Mundi, Educación y Cultura. Y iniciamos nuestro programa Imago Mundi, Educación y Cultura, entrevistando a nuestro buen amigo geógrafo José Ruiz. Está junto a nosotros hoy día para compartir algunos temas referentes a esta visión turística de la provincia de San Antonio. José, bienvenido a nuestro programa Imago Mundi. Muchas gracias. Un honor para mí estar acá con ustedes. Bueno, tu profesión es geógrafo. Así es. Y la verdad es que me gustaría un poco, para situarnos en el contexto de lo que vamos a conversar enseguida, ¿qué realiza un geógrafo profesionalmente? Bueno, la verdad es que un geógrafo tiene distintas aristas. Una de ellas es la arista natural, ¿cierto? Entre lo que es la naturaleza, lo que es ecología, los factores ambientales, ¿cierto? En definitiva, el tratar de dimensionar lo que son los elementos de la naturaleza, como el clima, la meteorología, sobre la vida de nosotros como seres humanos, y lo que nosotros podemos impactar, ¿no es cierto?, en este medio ambiente. La otra arista es una arista más propia del ser humano, es una arista económica. Por ejemplo, últimamente se habla del geomarketing. Entonces, de cómo una empresa, por ejemplo, a través de sus sucursales puede ubicarlas espacialmente en el territorio, de modo que les sean más efectivas en cuanto a las inversiones y obviamente las utilidades. Sí, ¿qué opina un geógrafo, por ejemplo, de la globalización, fenómeno muy de moda en este siglo? Mira, la globalización es, en definitiva, un mensaje que nos están dando a nosotros desde el punto de vista local. Nosotros nos vamos incorporando poco a poco a este mundo globalizado. Sin embargo, ¿querámoslo o no querámoslo? Querámoslo o no querámoslo. Entonces, ¿dónde está el desafío de nosotros? El desafío está en cómo nosotros, nuestra cultura, por local que sea, se puede insertar y hacerse presente en esta globalización. Entonces, lamentablemente, nosotros nos quedamos con el contexto de la globalización en el cómo interpretar lo que está ocurriendo con el inglés, con internet, con cualquier elemento que sea globalizador, ¿cierto? Pero no nos hacemos, lamentablemente, la pregunta de qué aporte podemos dar nosotros desde nuestra cultura para que esta globalización sea cada vez más heterogénea y no solamente se quede en un tema específico. ¿Tú consideras que de repente el hecho de la globalización puede tener sus beneficios, como también pueden tener sus cosas negativas, como todas las cosas en el mundo? ¿Cómo una cultura nuestra identidad, no hablo de la identidad chilena, hablo de la identidad sanantonina de la provincia, pudiese involucrarse o ser parte de la globalización? Mira, nosotros cuando hablamos de la globalización, como yo te decía, es una inserción, o sea, es el insertarse. Entonces, uno de los elementos que yo te venía a traer en la conversación es el elemento turístico. Si nosotros podemos insertarnos efectivamente en este mundo globalizador, yo creo que más que ser un traspaso, ¿no es cierto?, de contenedores, de ser un San Antonio de servicio para mecanismos de inversión que se están dando a nivel nacional, lo que nosotros podemos hacer con el turismo puede ir mucho más allá de los efectos inclusive medioambientales, de lo que significa, por ejemplo, de que una empresa, una industria, va a explotar, incluso a sobreexplotar los recursos. Cómo San Antonio, detrás del turismo, puede revertir eso y mostrar elementos que puedan servir dentro del comercio exterior para que se retorne, ¿no es cierto?, en términos de inversión. Y eso es mucho mejor que estar sacando recursos para enviar constantemente lo que nos ha transformado en un país de tipo primario en cuanto a las actividades. El turismo ofrece un sector terciario que va a ser mucho mejor si nosotros lo sabemos ocupar. Y ahí está el pensamiento local de cada uno de nosotros.
Sí, lo que pasa es lo siguiente, que nosotros obviamente tenemos ese interés de crear una zona turística en San Antonio, pero aquí, viéndolo realmente, no hay una gran cultura turística, aún, falta mucho por trabajar. Yo en creo eso. que se da en una estrategia educacional, Luis, porque si bien es cierto de que la reforma ha permitido de que a través de los distintos estudios, sobre todo en la historia y sociales, se aboque más hacia lo que es el entorno local, y lo digo por primera fuente, porque yo doy clase a alumnos que, por ejemplo, en el primer año medio están rindiendo lo que es historias sociales dentro de lo que es el ámbito nacional, el conocimiento de la geografía del territorio. Cuando antes hablaba de geografía en general, tú conocías los climas de los distintos lugares de Chile, ahora se enfoca un poco más hacia el entorno regional, vale decir, Vamos más al detalle, por así decirlo. un poco más al detalle. Y, por ejemplo, la misma PSU de Historias Sociales, las primeras 4 preguntas de estas 75 preguntas que contiene esta batería de preguntas para la prueba, te la hacen sobre este entorno regional. Pero lamentablemente te hacen preguntas sobre Valparaíso principalmente, sobre la Concagua, qué sé O yo. sea, la región termina ahí. Evidentemente. Entonces, Claro. ahí también hay un tema de regionalización. O sea, la verdad, nosotros por ahí no buscamos mucha identidad dentro de lo que es la quinta región y eso nos perjudica un poco. Sí, pero de todas maneras, en esta propuesta que hoy día todos has venido a conversarnos, justamente se trata de que la identidad de este litoral, ¿no es cierto? A Francisco Aque, que está ausente, le gusta hablar del litoral de los poetas, se va insertando como una cosa mucho más formada y que tenga, digamos, un sustento importante para ser atrayente hacia otros lugares. Evidentemente, eso, como te digo, educacionalmente, o sea, tenemos que partir de que tú las cosas las vas a querer en la medida que las vas conociendo. O sea, aquí ningún sanantonino va a querer un lugar o un, no sé, por pequeño que sea, un pequeño pelícano, ponte tú. Si no lo conoce bien, a mí me pasó, por ejemplo, entrando a este tema de esta especie que nosotros tenemos en San Antonio, tan cotidiana, tan de todos los días, ¿cierto? Vino un amigo desde Colombia y evidentemente uno le muestra los lugares de San Antonio y se fijó mucho, le llamó mucho la atención esta especie. Y te empieza a preguntar, bueno, ¿y esta especie cuánto tiempo vive? ¿Y de qué se alimenta? Y tratando de incorporarse en este tema que a él le llamaba la atención. Y bueno, si uno, en definitiva, no le muestra realmente cómo es esa especie o como cualquier elemento, no va a conseguir mucho turismo. Te doy otro ejemplo, Luis. Hay personas que han gastado 2-3 millones para viajar, por ejemplo, a lugares que se consideran turísticos, inmensamente turísticos, evidentemente, desde el punto de vista cultural y de la historia universal, como es Grecia, por ejemplo. O Roma, probablemente. O Roma. Entonces, nosotros no nos podemos imaginar un romano, ponte tú, que no quiera o que no conozca lo que es el Coliseo, o el Partenón, para el caso, ¿cierto?, de Grecia. Pero más allá todavía, Luis, y para que todos los televidentes más o menos entiendan lo que significa esta envergadura del turismo. Hay gente que gasta 2-3 millones de pesos para sacarse una foto al lado de unas ruinas. Sí. Que si tú no le das el contexto histórico, cultural, sencillamente tú dices, saca una foto con un poco de cemento, unos pedazos de piedras que están ordenadas. Entonces, y punto. claro, ahora viene todo el conocimiento para decir que ese lugar correspondía a un lugar histórico, o un santuario, o un elemento cultural, o ahí hubo una guerra, no sé. O sea, si no existiera la historia alrededor de esta ruina, la ruina sería una ruina nada más. La ruina sería como tal, como lo es, o sea, un montón de escombros. Entonces, si nosotros logramos crear esta conciencia educativa en los niños desde kinder, para lograr conocer y querer con ellos su entorno, se va a generar toda una red positiva desde el punto de vista del turismo. Si a eso tú lo agregas, como lo decía Francisco Vázquez, un elemento productivo que pueda generar más recursos y trabajo para los santanoninos, obviamente que vas a tener un complejo turístico mucho más efectivo y más eficiente. ¿Y cómo yo construyo una historia a partir de las cosas que tenemos acá? Mira, ahí en lo concreto yo tengo un aporte que hacer, ¿ya? Y lo digo desde ya, tengo un compromiso, siento que tengo un compromiso en ese sentido con San Antonio, tengo los conocimientos geográficos al respecto, tengo un grupo de gente, un grupo de estudiantes que ya son de educación superior, que se están preparando para lo que es comercio exterior. Tenemos también el apoyo, como te digo, del Colegio Espíritu Santo, que fue el que sacó un proyecto desde el punto de vista audiovisual. Entonces, lo concreto, ¿qué es lo que yo quiero proponer? En lo concreto quiero proponer
de que se trabaje con una serie de capítulos que sean motivadores desde el punto de vista turístico. Por ejemplo, para nosotros, los cercanos, aprovechando que tenemos la televisión abierta, y sobre todo para nuestros nuevos televidentes que los tenemos en Melipilla. Por supuesto. Partir por ahí, partir por lo más básico. Y también entender algo muy importante, que San Antonio no es solamente la costa, sino que San Antonio es inmensamente productivo y turístico hacia el interior. Se está planeando, dentro de todo, porque hoy día tenemos una, no invasión, pero tenemos un crecimiento bastante explosivo de los viñedos, de las empresas familiares casi que producen vinos que son de muy buena calidad incluso. Hacer una ruta del vino, por ejemplo, por San Antonio. Evidentemente. Por el interior, digamos. Por supuesto, Luis. Nosotros tenemos, para que tú lo sepas, la calidad del vino que se da en San Antonio, que es producto también de la geografía que tiene San Antonio. Y el clima, probablemente. Evidentemente, o sea, dentro de la geografía tú tienes el clima, el relieve, etcétera. No se pensaba antiguamente en tener un viñedo tan cerca de la costa. Normalmente los viñedos, para que se produzcan, digamos, para que tengan el sabor adecuado, se tienen que dar más o menos hacia el interior. Sin embargo, se rompen los esquemas actualmente, llegan unas cepas nuevas, se investiga sobre estas cepas. En San Antonio particularmente tenemos la Viña Matetic, tenemos la Viña Leida, la Casa Marín, la Casa Marín, por supuesto, en Lo Barca, ¿cierto? Sí, claro. Y que llevan unos 3 años solamente de trabajo. Pero ¿sabes cómo están insertados en el mercado? Y ya están dentro de los mejores vinos. O sea, un vino cualquiera de los que produce, por ejemplo, Casa Marín, está sobre los 60.000 pesos. La producción no es masiva, pero es selectiva. O sea, es de muy buena calidad. Y mejor aún, con ese trabajo, con esa productividad que se le da y la importancia que tiene, se le ha dado la denominación de origen. Y eso no solamente es bueno para la empresa, sino que es bueno para San Antonio. O sea, que un vino en el exterior, en Francia, en España, en Inglaterra, se diga de que proviene de San Antonio, ya es un factor turístico que ayuda a la posible visita. Ahora viene la pregunta, ¿qué le ofrecemos nosotros cuando llegue a ver esta ruta del vino? Claro, porque el ideal sería que asociado a la ruta del vino hubiesen otros servicios, otros atractivos para aprovechar la visita de la gente y que no se queden solamente con la ruta del vino y después se vaya a ver los atractivos de Valparaíso Viña, por ejemplo. Exactamente. Nosotros tenemos, o sea, no tenemos que pensar en darle mayor infraestructura de lo que ellos ya están, digamos, reventados en Europa. O sea, hacer cosas nuevas. Evidentemente. O sea, por venir a ver edificios, no van los extranjeros no van a venir. Van a pagar muy bien, por ejemplo, para un humedal del Yali. Van a pagar muy bien para conocer la naturaleza que todavía queda viva en San Antonio. Van a pagar muy bien por el enganche que van a tener sobre el vino, pero ellos no están dispuestos a venir solamente por un elemento. Y ahí está nuestra inteligencia, ahí está nuestro poder localista, que puede insertarse efectivamente en este mundo globalizado, Luis. Bueno, y en este aspecto, ¿has diseñado ya una estrategia? ¿Están trabajando ustedes de una forma cómo llevar a la realidad esto, por ejemplo, poniéndole plazos, poniéndole metas? Efectivamente, nosotros tenemos un trabajo en el plan de administración de los muchachos que trabajan en comercio exterior, y en este plan de administración nosotros nos dividimos por zonas, ¿cierto? Vamos a crear una especie de agencia virtual de turismo que va a recorrer desde Algarrobo, evidentemente, hasta Santo Domingo, abarcando lo que es provincia, ¿cierto? Tanto como de la costa y evidentemente hacia el interior. Se va a hacer segmentación de mercado, o sea, entendiendo, buscando, previendo de manera científica cuáles serían los posibles candidatos a este viaje turístico que tiene San Antonio. Y a partir de eso, nosotros generamos este análisis, se hacen encuestas para darle mayor validez, y sobre el querer San Antonio nosotros vamos a empezar a hacer un trabajo ya más de empresa, en donde se van a vincular dos cosas. Un material educativo desde el punto de vista audiovisual, para que ojalá fuese declarado también como material educativo, Luis, porque sería muy bueno para nosotros, y al mismo tiempo generar este aporte audiovisual, como te digo, documental, un poco más allá, un poco más hacia lo turístico, a la venta. La idea es que el que está viendo esta serie se entusiasme por visitar ese lugar. Esa es la estrategia. Ahora, esto se puede plantear no solamente en el ámbito turístico, sino que la misma gente de San Antonio pudiera ir visitando estos lugares y vaya conociendo algo más de su identidad propia, ¿no? Exactamente, eso es lo que se persigue en definitiva. Pero como te digo, se tiene que ir haciendo paso a paso, no es tan fácil,
tú tienes que involucrar una serie de Hay que hacer un cambio cultural ahí. elementos, claro. Sí. Y como te digo, la motivación parte de muy pequeñito, Luis. O sea, no es una cosa de que a los mayores, del punto de vista productivo, a lo mejor le va a interesar, pero desde el punto de vista de la cultura que se va a generar desde el punto de vista local, parte desde las aulas más pequeñas. Este trabajo, tú has tenido oportunidad, nos imaginamos ya, de irlo realizando en el Colegio Espíritu Santo, donde tú estás desempeñando profesionalmente. Sí, en el Colegio Espíritu Santo se tiene una calidad de educación bastante buena, se tienen muchos recursos. Los alumnos que salen del colegio, además, ellos tienen el título de administración. Entonces, ellos tienen el cuento muy claro de lo que significa generar una empresa. Con este tema del proyecto de lo que es el turismo para San Antonio, no solamente se está enfocando el tema geográfico, sino que además el cómo poder generar este marketing turístico que tanto le hace falta a nuestra zona. El marketing turístico de San Antonio, ¿por dónde debiese partir? ¿Qué debiese ser como el punto enganche principal para dar el primer golpe? Yo creo que visualmente, Luis, tenemos que generar una especie de mapa, o imaginarnos una cartografía en donde nosotros podamos decir ese lugar son los que potencialmente nos van a servir. ¿Cómo están esos lugares? A lo mejor tienen basurales, ¿qué podemos hacer? A lo mejor se está haciendo caza indiscriminada, ¿qué podemos hacer? Una vez que tengamos ese abanico de posibilidades, con todas las seguridades que ello implica, todos los accesos, todas las características turísticas mínimas que nos puede dar, por ejemplo, a nivel gubernamental, Cernatur, a nivel educacional, el Ministerio de Educación, a nivel de sanidad. O sea, cuando tú generas toda esa red, recién ahí, con ese mapa ya armado, podemos establecer cuáles son los accesos, cuáles son los precios y la envergadura turística que podamos entregar. Bueno, la verdad es que ha sido un cúmulo de ideas que ojalá se puedan desarrollar en el más breve tiempo posible para que de una u otra manera la gente de San Antonio empiece a pensar en todas estas cosas, no solamente San Antonio, sino que de toda la provincia me refiero, para tener una mentalidad primero muy identificada con las cosas nuestras y una mentalidad turística, evidentemente. Por supuesto, Luis, yo definitivamente quiero hacer un llamado a toda la gente de San Antonio. Yo sé que hay mucha gente que se compromete, mucha gente que le gustaría hacer su aporte, pero que todavía no sabe cómo. Y yo creo que es como una buena instancia, y te agradezco nuevamente la invitación que me has hecho, para que de alguna forma podamos contactarnos y en la medida de lo posible, si hay por ahí algún proyecto donde yo también pueda hacer mi aporte, está ahí, a disposición, Luis. La disposición efectiva. Sí. Bueno, José, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Bien, el geógrafo José Ruiz contándonos un poco este proyecto que, como ustedes se habrán podido dar cuenta, tiene bastantes formas de cómo se podría tomar, cómo comenzar con él y trabajarlo en muchas áreas. Así que hay una labor bastante desafiante de aquí al futuro. Bien, continuando con nuestro programa, hoy nos acompaña un destacado profesor, director de la Escuela Industrial de San Antonio, Benjamín Guerra. Benjamín, bienvenido a Imago Mundi. Muchas gracias, Armando, por tu invitación y un saludo cordial a todos los telespectadores de Canal 2. Benjamín, cuéntanos cómo encuentras para evaluar, hacer una especie de diagnóstico de lo que es la Escuela Industrial de San Antonio hoy en día 2005. Bueno, yo creo que la Escuela Industrial está en un muy buen pie, precisamente porque yo siempre he creído en la educación técnica. Creo que para nuestro país es fundamental tener técnicos. Nuestra sociedad necesita mucho de esa área y obviamente, digamos, creo que aquí somos privilegiados en nuestra zona de tener una escuela industrial del nivel que tiene la Escuela Industrial San Antonio. Es decir, ha logrado en estos 50 años un nivel que le permite competir perfectamente, digamos, con otras entidades de Santiago, de Viña. Perfectamente, ¿no es cierto?, podemos exportar muchos técnicos nosotros desde acá. ¿Y eso es lo que realmente ocurre? ¿Hay una exportación de técnicos de la Escuela Industrial de San Antonio fuera de la provincia o hay un número sustantivo que hay aquí en la provincia? Bueno, lo ideal, obviamente, digamos, el volumen que quisiéramos no es el ideal, es decir, que pueda exportarse, pero lógicamente creo que con esta proyección que hemos estado escuchando a través de nuestro alcalde sobre algunas inversiones que se van a hacer en nuestra ciudad, que son de envergadura,
creo que poco a poco esta exportación se va a producir y también se va a poder consumir esa mano de obra que queda acá en nuestra zona y que termina, digamos, muchas veces no ejerciendo la profesión que estudió, que es lo más lamentable, digamos. La matrícula de la escuela industrial, Benjamín, ¿a cuánto asciende? En este momento asciende a 1.260 alumnos. ¿Y el cuerpo de profesores? El cuerpo de profesores está compuesto por 48 profesores. Uh-huh. Más el personal. Más el personal, que completamos un número de 82 funcionarios. Un número importante. Importante y bueno, creo que la escuela está suficientemente, digamos, capacitada como para absorberlo. No con todas, digamos, las condiciones óptimas que uno quisiera, pero obviamente que sí, digamos, en condiciones, digamos, de atender a todo ese personal y suficiente también para las necesidades. En términos de las especialidades, ¿cuáles son las que se dictan en la industrial? En este momento tenemos 4 especialidades: el área electrónica, la electricidad, metalmecánica y mecánica automotriz. Yeah. Esas 4 son las que se están en este momento impartiendo. ¿Cuál de ellas son las que tienen mayor demanda de parte de los alumnos? Los alumnos, bueno, obviamente la tecnología, digamos, los invade y naturalmente, digamos, la electrónica es una de las demandadas. Hay otra que estamos trabajando este año para certificarla, que es mecánica automotriz. Porque ya tienen una especialidad certificada. Sí, tenemos en este momento certificada la mecánica industrial. Uh-huh. Esa ya la tenemos certificada el año pasado. El ministerio, digamos, nos entregó la documentación correspondiente y este año estamos haciendo los esfuerzos para que pueda, digamos, también tener una certificación mecánica automotriz y, si Dios lo permite, el próximo año continuar con otra especialidad hasta completar las 4 que en este minuto tenemos, pensando obviamente que en algún momento hay que estudiar para ofrecer alguna especialidad propia de los tiempos que estamos viviendo. Una actualización Una actualización obviamente que es necesaria, porque si nosotros cuando pensamos hoy día en la mecánica automotriz y así quienes son los técnicos en la materia lo podrán visualizar, hoy día se habla mucho de la mecatrónica. Uh-huh. Es decir, es una mecánica con una electrónica así como media amalgamada, porque los que tienen, digamos, su vehículo van observando, digamos, que la tecnología va incorporándose por el área electrónica en el vehículo. Yeah. Por lo tanto, el alumno que egrese en algún momento va a tener que tener conocimientos obligados de electrónica también para poder reparar un vehículo. Hoy día no basta la mecánica. Entonces, es necesario, digamos, ir un poco a la vanguardia y eso nos preocupa y de alguna forma estamos inquietos en el colegio para poder llegar a tener esa posibilidad. La presencia de la iglesia ha sido bastante importante en la Escuela Industrial de San Antonio, en la EISA. ¿Qué nos podría decir de ello? Bueno, yo creo que es un pilar fundamental el tema de la fe, el tema valórico. Fundamentalmente nuestro proyecto está basado en los valores del Evangelio. Y creo yo que nuestros alumnos que son, yo siempre los defiendo a los chiquillos porque tendrán todas sus dificultades, todos sus problemas, pero fundamentalmente ellos son respetuosos. Creo en ellos, creo que sus dificultades a veces los llevan a tener insolencia, pero no es que intrínsecamente ellos sean así, sino que más bien está provocado un poco por el tema social, por su condición difícil que viven, esa dureza que les toca vivir, los lleva un poco a eso. Y ahí está la palabra de la iglesia, ahí está la palabra del pastor, ahí está la oración, todos los días el hacer una oración, pedir por todos, por aquellos creyentes y no creyentes, por aquellos que profesan nuestra fe y los que no, porque el colegio, digamos, está abierto a todas las ideologías y confesiones, de manera que nosotros no discriminamos, pero sí los invitamos, digamos, a respetar y compartir con nosotros la oración que todos los días en la mañana se hace al iniciarla y bueno, y pedir por todos
yo creo que no le hace mal a nadie. Claro. Y el tema valórico creo que es fundamental. Yo ahí, yo me detengo, digamos, cada vez que puedo, a insistirle a los padres en esa transversalidad que debe tener el tema de la verdad, el tema del respeto, de la lealtad, el tema de la responsabilidad. Es fundamental hoy día, y las mamás que nos están viendo, y los papás que nos están viendo a través del canal, se darán cuenta que uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad está basado fundamentalmente en el tema valórico. Un empresario siempre va a preferir un profesional con los valores como muy internalizados, sobre todo el tema de la verdad. Es un valor, digamos, que debe estar pero como muy fuerte, digamos, en cada uno de nuestro quehacer. Y eso cuesta, pues, o sea, la verdad no es gratuita, siempre tiene de repente su precio que pagar, porque de repente ocurre que es muy fácil, digamos, trabajar alguna mentirilla así como piadosa, como dicen, pero no existe eso. O sea, yo creo que la libertad está en la verdad, y ahí es donde hay que trabajarla, y hay que sufrir por ella, y hay que insistir en ella. Hay que buscarla. Y los padres, yo creo que son nuestros mejores aliados en eso. Y bueno, y la iglesia, con su palabra, con su verdad, con su siempre atenta mirada, digamos, de nuestro quehacer, nos va colaborando, ¿no es cierto?, para poder alcanzar el objetivo que pretendemos, hacer hombres de bien, que sean buenos vecinos, que les vaya bien en la vida, que el día de mañana puedan formar familias interesantes desde el punto de vista de su armonía. Buenos ciudadanos, respetuosos de su patria. Ahora que estamos iniciando el mes de la patria, este mes de la patria, qué mejor que tener ciudadanos respetuosos de su himno nacional. Sabes tú que nosotros, y es curioso, somos una enseñanza media, tú ves que a estas alturas los chiquillos ya como que se relajan un poco con estos temas de, no, en el colegio todos los días lunes se entona el himno nacional, se dice el pabellón patrio, y lo hacemos con mucho respeto, y los chiquillos también se dan cuenta que es importante nuestros valores patrios, así que creo que una parte, digamos, importante de la educación de hoy tiene que estar basada en la parte valórica. Lo demás viene como por añadidura, es decir, todo lo que es la matemática, el lenguaje, lo vamos a llevar también, ¿no es cierto?, porque es lógico, pero ese aprendizaje va a ser fuerza y producto de una base sólida que está cimentada en la parte valórica. En el contexto de la iglesia propiamente tal, de la fe, ¿qué legado crees tú que dejaron los hermanos del Sagrado Corazón en la escuela industrial? A ver, yo ese tema me apasiona mucho, porque primero que nada soy un discípulo de ellos, un admirador de su educación, de su entrega, de su vocación de educadores. Quisiera algún día acercarme un poco a lo que eran ellos como educadores. Aquí en San Antonio y en la zona, yo me he paseado un poco por esta zona entre Talagante, Melipilla, San Antonio, y los hermanos tenían una casa de ejercicio, su casa matriz, digamos, estaba en Talagante, en el Sagrado Corazón, y yo estudié ahí con ellos, y descubrí justamente la vocación de educador observando su vida, su quehacer. Los modelos. Exacto, es un modelo perfecto de educador los hermanos. Yo creo que a Chile le hace mucha falta educadores de ese estilo, y San Antonio, gracias a Dios, ha tenido, digamos, un poco hemos ido rescatando de a poco ese legado que nos han dejado ellos, y que, bueno, muchos de los que nos ven sabrán lo que significó el Instituto del Puerto, los que egresaron de la Escuela Industrial en estos 50 años, su labor, digamos, también en el área de la evangelización, ¿no es cierto?, a través de la visita a las familias, su entrega, su sencillez.
la humildad en el servicio, admirable en ellos. Y yo creo que ahí es donde nosotros debiéramos rescatar mucho de ellos, en esa humildad en el servicio, esa sencillez, así que hoy día, digamos, no es fácil de encontrar. Yo creo que se hace necesario recordar algunos nombres de los hermanos en general, que tú también conociste, el hermano André Mercier, por ejemplo. Exacto. El hermano Gracián, una figura epónima en la historia de la escuela industrial. Exacto. Ellos marcaron ahí, y muchos que han egresado los recuerdan con mucho cariño. Ellos marcaron fuertemente la educación en nuestra zona. Así que, bueno, desde aquí yo les rindo un homenaje y creo que muchos se van a sumar a eso, a los hermano André Mercier, profesor jefe mío, un hombre, pero para mí un santo, porque su estilo de vida, pero extraordinariamente entregado, modesto, realmente sencillo, entregado, y con una sabiduría extraordinaria. Absoluta. Entonces, son hombres que yo creo que nos dejaron a nosotros, digamos, predicaban con el ejemplo, definitivamente, de una consecuencia modelo absoluta. Y eso es lo hermoso, que las personas, digamos, trascienden en la vida cuando hay una consecuencia entre lo que dice y lo que hace. Y eso es lo que uno debe buscar siempre en la vida y tratar de conseguir. Y así yo creo en el modelo, yo creo que el educador, nosotros los profesores, tenemos que ser modelo para nuestros alumnos. No podemos nosotros privarles de alguna actividad, de algún hecho, si nosotros no marcamos justamente eso. Es decir, el respeto al alumno va a traer como consecuencia un respeto hacia nosotros. La calidez nuestra va a ser recibida y respetada y devuelta hacia nosotros también de la misma forma de ellos. Chiquillos pueden tener muchas dificultades, yo siempre, tú conoces nuestra escuela, sabes que estamos para el servicio de los más sencillos, de los más humildes, y recibimos chiquillos que son complicados, y la verdad es que tú verás que al conversar con ellos, los más complicados siempre tienen algo que aportar, siempre tienen algo por lo cual actúan así. Y uno al conversar con ellos se da cuenta de la riqueza que tienen en su corazón. Son chiquillos buenos, lo que pasa es que se han desarrollado en un entorno complicado, la vida los ha golpeado mucho y obviamente eso los revela. Pero en el fondo ellos siempre están dispuestos a corregirse y con una palabra de cariño, con respeto, uno va logrando una cercanía con ellos. Así que yo los quiero mucho a los chiquillos que están en mi colegio por todo, con todas sus dificultades, porque de verdad que ellos se dan cuenta que son capaces de salir adelante. Y eso yo quisiera también aprovechar de invitar a mis colegas profesores de todos los colegios de nuestra provincia a tener, digamos, siempre una palabra de aliento, una sencillez en el actuar, un respeto hacia los chiquillos, y aquellos que son más insolentes, que les cuesta, buscarlos para saber por qué se comporta así. Es increíble como cuando uno los busca y los trata, descubre en ellos una serie de valores que no los ve y que parecieran distantes, pero al acercarse a ellos, al buscarlo, porque ellos son como un poco huraños así, uno los busca y se dan cuenta porque lo que necesitan es afecto, mucho cariño. Los padres hoy día, y está aquí un llamado a atención a las familias, descuidan mucho a los chiquillos en esa parte afectiva. Entonces necesitamos a ellos acercarlos, preguntarles cómo están, cómo les ha ido, llamarles la atención también. A veces, por no enemistarse con ellos, no se les llama la atención y pareciera como muy fácil. No, los padres, los profesores, estamos llamados a corregirlo. Lo que importa es que nuestra palabra, nuestro gesto, sea de afecto. Que sepa que nosotros, porque lo queremos, lo estamos corrigiendo. Los papás nuestros muchas veces nos castigaron. Mi papá era sumamente estricto conmigo y yo se lo agradezco. Porque gracias a eso me pude, obviamente, ¿no es cierto?, pude estudiar y pude tener mi carrera, realizarme personalmente, después en mi familia, ser feliz en mi matrimonio. Y eso es producto de los valores que los padres le van entregando a uno.
y de algunos zamarrones también que fueron por ahí entre medio. Así que creo que nosotros estamos llamados un poco a eso, a ser muy cálidos, muy afectivos, muy correctos y también muy animadores. Eso. No dejarlos que los chiquillos se bajoneen. Bien, Benjamín, después de estas reflexiones que hemos hecho respecto de la educación, de tu concepto de educación, de lo que es actualmente la Escuela Industrial de San Antonio, ya se nos está acabando el tiempo. En televisión tú sabes que esto es bien acotado. Te quiero agradecer el haber asistido a nuestro programa que va a estar siempre abierto para recibir las inquietudes de la comunidad provincial educativa en general y en particular de la Escuela Industrial de San Antonio. Y muchas gracias por haber venido a nuestro programa, Benjamín. A ti, Armando, te agradezco la deferencia de invitarme a nombre de mis profesores, de los alumnos y los padres y apoderados del colegio. Nuestro agradecimiento por la deferencia de invitarme a este gran programa y que cuando tú guste, encantado te podemos recibir allá para que también conozcan un poco la realidad de nosotros. Muchas gracias. Y bien, esa ha sido la entrevista con Benjamín Guerra, director de la Escuela Industrial de San Antonio en Imago Mundi, Educación y Cultura. Estamos de vuelta en Imago Mundi, Educación y Cultura, y en este mes de la patria hoy contamos con la presencia de Jorge Venegas, profesor de música, investigador de historias, de leyendas, de tradiciones folclóricas y naturales de nuestro país. Jorge, bienvenido a nuestro programa, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar acá. Jorge, ¿de dónde nace esa pasión por investigar todo lo que son nuestras tradiciones, lo que es la identidad propia de nuestra zona? Mira, yo tengo una empatía desde muy niño con la provincia de San Antonio. Yo desde muy chiquitito, muchos años atrás, cuando yo tenía 7, 8, 9 años, Bien. mis abuelos tenían casa acá en Yoyeo, muy cercano a la cancha de tenis de Yoyeo, en la calle Santa Lucía. Así que de muy chico yo jugaba aquí con los amigos de aquellos tiempos y pasé, digamos, todo el periodo de adolescencia. Después mi madre compró una casa un terreno, digamos, en Costa Azul, y cuando Costa Azul todavía eran arenales, el arenal y la playa. Entonces había mucha empatía, digamos, conmigo y esta zona. Después en el año 90 me vine a vivir definitivamente acá, y lo primero que me llamó la atención fueron las leyendas de acá de la zona, recorriendo las calles. ¿Cómo fue ese contacto con las leyendas de la zona? ¿Cómo fue ese acercamiento que lograste tú tener en esa oportunidad? Lo primero que me llamó la atención, la locomoción que iba a la viuda. Entonces empecé a interiorizarme sobre esa leyenda, además que tenía amigos que ya estaban trabajando con leyendas, como en el caso de Rodrigo Santander, que estaba haciendo, digamos, ciertos capítulos audiovisuales en Lo Gallardo, en el Callejón del Diablo, qué sé yo. Y esos fueron los primeros contactos y ahí me llamó mucho la atención. Y yo toda mi vida he hecho canciones. Y ese contenido me pareció muy mágico para incluirlo en mis canciones. Y ahí empecé, digamos, a informarme sobre las leyendas. ¿Y cuáles de son, acá de la zona. ¿cuáles son tus principales fuentes de inspiración, de investigación para conocer poco a poco las leyendas acá de la zona? Primero me fui interiorizando de ciertas publicaciones importantísimas que existían ya aquí en el lugar. Por ejemplo, don Asensio Ronda tenía publicaciones importantes sobre el nacimiento del pueblo de La Varga, las leyendas y las historias, digamos, de la provincia de San Antonio. Y después, más tarde, empecé a vincularme directamente en terreno y a conversar con la gente, y lo cual de ahí, digamos, empezaron a nacer, digamos, estas canciones. La verdad es que este trabajo que tú desarrollaste de investigar las leyendas dio pie a una serie de capítulos que nuestro canal transmitió ya hace algunos años. Sí. ¿Cómo ustedes logran llevar todo lo que son estas leyendas primero a canciones y después transformar todo esto en una especie como de un relato hecho película? Prácticamente una película muy cortita, pero en el fondo ese es el formato que ustedes estaban utilizando. Sí, ese es el formato. Bueno, primero que nada yo hago un compilado de leyendas determinadas, las más mágicas que podrían ser las más representativas de la provincia de San Antonio, porque son muchas las leyendas que existen acá. Yo siempre he dicho que la provincia de San Antonio es un lugar muy mágico. Hay que conocerlo bien, no todas las personas lo conocen. Y yo soy un cantautor,
soy un trovador. Entonces, para mí siempre, fue muy fácil, digamos, hacer canciones. Llevo muchos años haciendo canciones. Y era un contenido muy mágico en el cual hago un primer volumen de 9 canciones, incluyendo las leyendas, digamos, más importantes de la provincia de San Antonio, que abarcaban desde la Roca Santo Domingo hasta Algarrobo. Ya te decía que ya conocía a Rodrigo Santander, y en una oportunidad, digamos, él me dijo, ¿y por qué no hacíamos, digamos, capítulos, digamos, de este tipo de leyendas? Además que Rodrigo también estaba muy vinculado al canal, entonces, sí, claro, obviamente fue un trabajo muy en conjunto. Y nacieron los relatos, y los relatos acompañados con una canción contextualizada a la leyenda, lo cual dio estos formatos, digamos, de 6-7 minutos que obviamente adquirieron mucho valor, porque todos estos trabajos de investigación que normalmente se han hecho en la provincia de San Antonio, normalmente la gente los desconoce. Pero en este caso, digamos, el Canal 2 yo creo que fue una parte importante para dar a conocer estos trabajos, porque si bien es cierto, existen, vivimos en un universo donde hay muchos artistas, aquí hay escultores, pintores, poetas, editores, músicos, que desarrollan un trabajo súper interesante, pero lamentablemente a veces no tiene la difusión que desearía. Vamos, Jorge, a ver unas imágenes. Tengo ahí listo el director presto a instalar esta imagen de cómo parte efectivamente lo que tú estás viendo acá, que son la presentación de las leyendas, una serie que transmitió nuestro canal y que de repente siempre en la programación se inserta. Ustedes con Rodrigo quisieron trasladar todo ese realismo mágico a la presentación del trabajo, ¿no es así? Sí, de todas maneras. Bueno, en todo caso, ahí está la creación audiovisual de Rodrigo. Él es muy creativo y nació este proyecto llamado Leyendas Costeras, que también participaron otras personas. Acá hay dibujantes, ¿te das cuenta? Iluminadores. Fue como un grupo de 6-7 personas. Y obviamente, como ya te reitero, y el canal, o sea, lo hicimos precisamente porque el canal era un miembro más, digamos, de todo este trabajo. Sí. ¿Quién hacía los dibujos que ilustraban, digamos, estas leyendas? Mira, es conocido como el gato de Cartagena. Sí, el gato Cartagena. El gato de Cartagena. Así que le hizo estos dibujos que fueron muy interesantes para fusionarlos en este trabajo. Y si tú te das cuenta, el trabajo de Rodrigo Santander en términos de la imagen en sí es como un trabajo de serigrafía, un trabajo como de sombra e iluminación. Es para crear el ambiente de la leyenda que ustedes estaban contando. Correcto. Esta es la de la Cueva del Pirata, si no me equivoco. Esta es la Cueva del Pirata de Cartagena. ¿Qué te parece ese cuento, la Cueva del Pirata de Cartagena? A mí me parece interesantísimo, aunque yo en la canción acá trato de universalizar un poco más, digamos, este asunto de los piratas con la llegada de los primeros, digamos, de los españoles primero y obviamente estos piratas que le quitaban los tesoros a los españoles. Entonces trato de universalizar un poco más esto, más que ahondar más en la propia leyenda de la Cueva del Pirata de Cartagena, porque hay que considerar de que las cuevas de los piratas existen, digamos, a lo largo de todo Chile. ¿Habrá algún tesoro escondido ahí en Cartagena? Quién sabe, yo creo. ¿Por qué no? De todas maneras, si tenemos la iglesia del diablo que mira, digamos, hacia el mar y tenemos la Cueva de los Piratas ahí, imagínate. Yo creo que puede pasar cualquier cosa en la provincia de San Antonio. Cartagena especialmente ha sido como la cuna de muchas tradiciones bien antiguas y que se han mantenido en el tiempo, que han dado paso incluso a especies de leyendas que de una u otra manera han perdurado hasta el día de hoy, que ustedes han podido rescatar. Cartagena por lo menos es la cuna de hartas leyendas urbanas y de hartas historias. Leyendas de historia, de todas maneras. Hay que considerar también que Cartagena tiene una variable como muy interesante, es como un polo de atracción. Entonces normalmente la gente que pasa por Cartagena o llega a Cartagena se siente como muy atraída, sobre todo los artistas. Son muy atraídos, digamos, por este símbolo que existe en Cartagena, por su infraestructura en sí. Pero hay que considerar también de que Cartagena también tiene su lado oscuro. Es la segunda ciudad que tiene los índices más altos de suicidio en Chile. La primera Salamanca y segundo Cartagena. Y no te olvides también que en términos de esta atracción que existe, sobre todo con los artistas, bueno, había un gran escritor, don Adolfo Kuh, que se también terminó sus días en Cartagena. Sí. Así que tiene como un doble filo esta atracción. Pero Adolfo Kuh parece que me perdonen los que admiran a Adolfo Kuh, pero yo creo que alguna intencionalidad tuvo, porque el día que Adolfo Kuh se suicidó fue cuando su obra realmente se expandió para todos lados. Bueno, hay que considerar de todas maneras que la obra de
literaria de Adolfo Kubu tiene muchos años, Sí. inclusive fue literatura obligada y hasta el día de hoy, podría mayor decir razón 30 ahora. años atrás, claro, Sí. de todas maneras. Ahora lo que escribe, Ahí comienza como una nueva etapa de Adolfo Kuh para adelante. de todas maneras, esos dos últimos libros son muy mágicos, los de Adolfo Kuh, cuando pienso en Mi falta cabeza y La comedia del arte, que se sitúa en la Playa Chica en una conexión directa con los dioses del Olimpo. Yo creo que es algo muy mágico. Y que ocurre obviamente en toda esta zona. Tal como lo decías tú, los artistas, digamos, trabajan en forma muy underground aquí en Sí. todo este universo, Sí, sí, sí. digamos, y hay una serie de trabajos, digamos, interesantísimos, definitivamente. Pero tú de las leyendas después pasas a la historia verdadera, a la historia comprobada, ¿no es cierto? A la historia aquella que aparece en los libros, probablemente cuando Chile comienza a formarse como una república, y seguimos la comuna de Cartagena, pero te interesas mucho por el tema de Lo Abarca. Parece que para ti Lo Abarca ha sido una fuente de inspiración bien importante. Partes primero con la Virgen del Totoral y después te centras en la Revolución del 91 en Lo Abarca. ¿Por qué razón investigar esos 3 puntos importantes? Porque esto dio origen a 3 capítulos que también transmitimos de nuestro canal, Sí. con las historias antiguas de San Antonio. Bueno, en realidad, Lo Abarca para mí tiene, digamos, mucho significado porque fue la primera escuela Ujú. en la cual yo trabajé dirigiendo talleres relacionados con la investigación. Y fue la primera escuela que se instaló también en toda esta zona. Además, Es la más porque antigua, tiene Lo más de Abarca, claro, 150 años esa escuela. por supuesto, y Lo Abarca, digamos, como pueblo, yo creo que sobre los 300 años también. Ujú. Entonces tenía mucho significado y en estos primeros 4 capítulos toman obviamente el pueblo Lo Abarca, que también, ya como lo decías tú, la revolución de 1891 también deja su huella ahí, aunque digamos es una variable más relacionada con la religiosidad, digamos, del pueblo Lo Abarca. Sí, tenemos siempre ahí el director atento, tenemos las imágenes, un poco este segundo trabajo lo vamos a empezar ahí a mostrar. Son historias de la provincia de San Antonio, ahí cambia absolutamente la gráfica y ya ahí nos vamos centrando exclusivamente en un tema en colores, pero mostrando las tradiciones. Claro, es un formato ya diferente. Acá ya no trabajo con Rodrigo Santander, trabajo con Arturo Alcántara, él es un profesor y además tiene mucha sensibilidad con este tema de la raíz folclórica, ya que él fue discípulo de Doña Margot Loyola. Ujú. Así que trabajamos muy bien. Y esto comenzó, digamos, haciéndose también los primeros capítulos, pero vuelvo a reiterarlo, muy fusionados con el Canal 2, porque esa es la idea, digamos, También de difundimos poder esto en su momento. difundir eso. Entonces era muy importante. Y después, obviamente, estábamos, yo creo que en la cuarta parte del trabajo, cuando tuvimos la suerte de ser uno de los beneficiados con el fondar, digamos, en este trabajo de la historia. Entonces, en un formato totalmente diferente, donde lo mágico de las leyendas, digamos, pasan a convertirse en la magia, digamos, de nuestras historias populares que se fusionan con las historias nuevamente, o sea, nuestras, pero con esa magia también que se va recogiendo de la tradición oral. Acá tenemos Lo Abarca, la plaza de Lo Ahí Abarca. está Lo ahí. Abarca en la plaza. La verdad es que anteriormente pasamos en el tema de la iglesia del Totoral. Ahí hay una historia también que habla de la reconquista, los tiempos de la colonia, cuando Casimiro marcó el pont, Sí. huía ya Claro. cuando digamos, el ejército libertador le pisaba los talones prácticamente, Claro. y deja la imagen, la estatua de la Virgen ahí en el Totoral. Correcto. Bueno, Es una historia fascinante. es fascinante, de todas maneras se dispersan los soldados realistas y muchos se quedan a vivir por ese lado de Punta de Tralca. Sí, claro. Y obviamente es apresado Casimiro, marcó el PON y después en unos tribunales ajusticiados en Argentina, en Luján. Sí, murió bastante mal después, posteriormente Casimiro marcó el pont. Pero sin embargo, su pasada por este lugar permitió definitivamente que se hiciera esta parte de la historia, se escribiese en este lugar del Totoral que tú rescataste con estas imágenes y posteriormente con la canción que tú le dedicas a la misma historia. Sí, una canción contextualizada en una afinación netamente campesina, pero en un formato, digamos, que no comprende las variables de la canción tradicional con afinación campesina, pero quedó algo, digamos, muy interesante. Además, en esta canción habría que rescatar también el Cajón de la Magdalena. Ujú. Se entiende, o supuestamente, digamos, viajaba junto al pelotón de realistas una mujer,
Magdalena y que Casimiro deja abandonada en un cajón. Hoy día, obviamente, tenemos el cajón de la Magdalena y la Magdalena más al interior. Claro, Es entonces fascinante. es una historia que además todos estos hechos van dando como los nombres de las localidades. Después uno dice el Cajón de la Magdalena, le suena como el nombre de la localidad, pero ponerle nombre a eso fue por la historia que tú justamente estabas relatando. Ah, por supuesto, eso obviamente ya existía muchos años, así que había que rescatar, digamos, eso que era como muy interesante. Ujú. Cuando tú ves estos trabajos ya en retrospectiva, se han hecho hace tiempo, ¿cuál es el sentimiento que te queda haber investigado algunas leyendas, algunas historias de acá de la zona? Y haberlas puesto a disposición del público para que en forma muy creativa pudiesen acceder y conocer un poco más. Mira, para mí es muy interesante que estas cosas obviamente se den a conocer. A mí me gustaría que realmente se dieran a conocer todos los trabajos que realmente tienen que ver, digamos, con nuestra realidad y en la provincia de San Antonio, considerando que hay muchos artistas que obviamente han hecho muchas publicaciones. Pienso de que estos trabajos debieran estar en las escuelas, en toda la provincia de San Antonio, donde los profesores pudieran trabajar con estos materiales, porque normalmente al no tenerlos en las bibliotecas de las escuelas, normalmente los profesores de música o de folclore trabajan, digamos, canciones que pertenecen, digamos, al patrimonio nacional, canciones folclóricas, cuando podría, digamos, trabajar este tipo de temas, en lo cual obviamente los niños sacarían mayor provecho y se enorgullecerían mucho más, digamos, de su pasado. Y sabrían mucho de lo que pasa acá. Me imagino Por que en supuesto. en tu actividad de profesor sí te encargas de inculcar estos temas a tus propios alumnos. De todas No maneras. buscas temas del ámbito nacional, tienes tus propias canciones, así que sería un poco nada que ver que quisiera eso, ¿no es cierto? Yo dirijo 2 talleres, uno en la escuela de los Zárate y otra en el Turco. Qué bueno que me sacas el tema de la Escuela de los Zárate porque entiendo que ahí hicieron otro proyecto ustedes que incluso lo editaron en un disco compacto, Sí. una especie de radioteatro también para contar historias de los Zárate. Bueno, hay un investigador muy importante que nosotros tenemos aquí en la zona, que es José Luis Brito. Ujú. Y José Luis Brito había terminado, estaba por terminar en aquella oportunidad el libro que versaba sobre La prehistoria. la prehistoria de la Sí. provincia de San Antonio. Entonces, conjuntamente con José Luis Brito, con el director, digamos, de la escuela, Juan Rojas, diseñamos este proyecto y los alumnos ahí se convirtieron en los verdaderos personajes de la prehistoria y salió una larga duración, porque ese radioteatro tiene 1 hora de duración. Sí, yo tuve oportunidad de escucharlo y la verdad es que me impresionó bastante la forma en que los niños se incorporaron a ellos con sus propios personajes y con el relato de la historia en sí. Es una cosa que estuvo muy bien trabajada, eso hay que decirlo de antemano. Así que al niño, digamos, lo convertimos en esa escuela en el verdadero periodista e investigador de su entorno. Ellos pasan a ser, digamos, los depositarios, digamos, y los que funcionan en términos de ese trabajo. Ser el periodista, ser el investigador de su entorno, que son niños, obviamente, de escuelas básicas. Bueno, la verdad es que nos parece muy interesante que de muy niños ellos, que el hecho que hayan podido investigar les permite incluso, porque estos niños ya deben haber crecido bastante, pues este trabajo fue hace ya algunos años, y de verdad hoy día ellos tienen propiedad para hablar un poco de la historia y de los orígenes de su propia localidad, ¿no es así? Por supuesto, tienen su identidad, la identidad implícita. Cuando un niño crece sin conocer de su identidad, es diferente al niño que conoce su identidad, su pasado histórico, sus leyendas, y además trabaja con ellas, y trabaja artísticamente con ellas, ya sea en un radioteatro, en canciones, en alguna obra de teatro, qué sé yo, y no solamente lo que se realiza queda en las 4 paredes, digamos, del colegio, sino que además se saca hacia afuera y se presenta, digamos, ya sea en el museo o en algún liceo, alguna escuela de la provincia de San Antonio. Entonces ese niño, que puede tener 7, 8, 9, 10 o 11 años, obviamente se va sintiendo orgulloso de su identidad, de su pasado, y obviamente cuando él crece va a ser más fortalecido y va a ser, digamos, una persona, digamos, interesante y con un buen signo de espiritualidad, que eso es lo más importante. Sí, de esta conversación uno puede sacar como conclusión de que definitivamente San Antonio tiene mucho en cuanto a identidad, en cuanto a cultura, en cuanto a tradiciones. ¿Por qué a veces nosotros no somos capaces de valorar estas cosas? A veces preferimos valorar cosas que vienen de otro lado y no las que son nuestras. Bueno, yo pienso que no es problema de las personas realmente eso, porque hay que darlo a conocer. Cuando las personas, obviamente, después que a lo largo de estos años estos trabajos se han ido
presentando y dando a conocer, la gente obviamente se interesa, digamos, por estos trabajos. Yo pienso que en lo relacionado a esto, que es la cultura y nuestra identidad, debiéramos estar tropezándonos con esta realidad de nuestra identidad y nuestra cultura. Que no solamente tenga acceso a las bibliotecas, porque las personas normalmente tienen que ir a una biblioteca. El ideal sería, digamos, que hubiese un bombardeo cultural, digamos, por todos lados. Si bien es cierto, tenemos el Canal 2, pero también estuvieran en las bibliotecas, estos trabajos, estuvieran en las escuelas, estuvieran en los kioscos y diarios, donde la gente por todos lados... O sea, crear una red muy importante. Bueno, Jorge, te queremos agradecer el hecho que nos haya acompañado, haber compartido un poco toda esta experiencia audiovisual y esperamos que en el futuro nos sorprendas con algo más. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bien, la conversación con Jorge Venegas contándonos sus evidencias en la parte audiovisual, cómo él a través de estas imágenes plasma las leyendas, las historias y las tradiciones de nuestra ciudad. Bien, y de esta manera ya estamos finalizando un nuevo episodio de Imago Mundi, Educación y Cultura. Sí, la verdad es que hoy día hemos tenido la oportunidad de conocer cosas importantes de nuestras tradiciones, de nuestra identidad y esta nueva propuesta turística que nos hizo José Ruiz, así que hay harto de qué conversar seguramente para quienes tuvieron la oportunidad de ver el programa. Y el aporte del profesor Jorge Venegas. Además, pues, y también el director de la Escuela Industrial de San Antonio, Benjamín Guerra. Bien, y de esta manera ya comenzamos a despedirnos de Imago Mundi, Educación y Cultura. Hasta la próxima semana. Que esté muy bien.